queremos preguntarle así de entrada, doctora Álvarez, este fallo que ha dado este fin de semana en torno al TEMEC sobre el maíz transgénico, ¿no hay bases científicas para decir que el maíz transgénico tiene impacto sobre el medio ambiente y la salud humana? No, eso obviamente no es verdad y se entregaron y están publicados en la página del CONACYT, del Consejo Nacional. ¿Me escuchan ahí? Bueno, lo que decía yo es que desde Cibiogem y CONACYT se entregaron centenares de estudios científicos que robustecieron los argumentos plasmados en los escritos estructurados por los abogados de la Secretaría de Economía, que estuvo a cargo de llevar este panel del TEMEC. Y lo que es incontestable es que a la fecha no hay consenso en la seguridad del consumo de los transgénicos y por el contrario está toda esta información científica que muestra los riesgos y los daños tanto al ambiente, a la agrobiodiversidad como a la salud humana y animal. Pero la forma en que están estructurados esos enfoques de análisis de riesgo, y por ello es que el CONACYT no recomendó el proveer esta información científica como un análisis de riesgo tal cual, es que la carga de la prueba se pone en los consumidores y en los productores, y no en quienes están haciendo grandes ganancias con nuestro alimento básico, la raíz cultural de México, el porvenir, y por ello es que es fundamental poner por encima de los criterios que se establecen en estos tratados de libre comercio y los estándares de análisis de riesgo que hacen que todo el riesgo recaiga sobre los consumidores. Hay que poner por encima de eso nuestra soberanía alimentaria, nuestro alimento básico, que es el maíz, nuestro alimento fundamental, y también la salud y la diversidad, la agrobiodiversidad de nuestros maíces nativos. Entonces, esa es la situación. Es algo paralelo a lo que sucedía con el tabaco, que los organismos internacionales tecnocientíficos avalados por las corporaciones demeritaban argumentos científicos sólidos y pruebas médicas que demostraban que sí hacían daño, pero siempre se encontraron por intereses comerciales argucias para establecer que no eran suficientes o que no eran robustos. Y cuántos años pasaron para que la comunidad científica internacional aceptara que había una asociación clara de daño entre el consumo de tabaco y la salud humana. Entonces, lo que es fundamental es que el gobierno de México establezca, con base en el principio precautorio, medidas a nivel de la Constitución que garanticen el cuidado de nuestra soberanía alimentaria, de nuestra salud, de nuestra riqueza biocultural y agrobiodiversidad, que además siendo centro de origen y diversidad México, pues esta riqueza, esta diversidad libre de transgénicos es fundamental también para la seguridad alimentaria mundial. Hola, soy Elvis. Fue un combate entre gigantes, y México tuvo un golpe de knockout. Estados Unidos versus México se encontraron en el último ring por el maíz transgénico, con el panel del TMS como referee. La decisión del panel, a favor de Estados Unidos, ha significado un noqueo para la estrategia de México, dejando al país en una situación complicada en cuanto a su soberanía alimentaria. El maíz, un alimento fundamental en la cultura mexicana, se encuentra en el epicentro de una batalla internacional. La decisión reciente del panel del TEMEC, que falló a favor de Estados Unidos en una disputa sobre el maíz transgénico, ha reavivado el debate sobre el maíz transgénico en México y sus implicaciones para la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, el gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha contraatacado con una nueva estrategia: legislar para prohibir el maíz transgénico en el país. El maíz es un símbolo de la identidad mexicana, un alimento ancestral que ha nutrido a las generaciones durante siglos. México cuenta con una rica diversidad de maíz nativo, con más de 64 variedades, que representan una fuente valiosa de alimento y cultura. Las tortillas, elaboradas con maíz nativo, son un elemento central de la gastronomía mexicana, una fuente importante de proteínas y un símbolo de la identidad nacional. El maíz no es solo un alimento, es un símbolo de resistencia.
Desde la época prehispánica, los pueblos indígenas de México han cuidado y preservado la diversidad genética del maíz, transmitiendo conocimientos y prácticas ancestrales de generación en generación. En la actualidad, las comunidades indígenas aún custodian una gran parte de la riqueza genética del maíz mexicano. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado en 1994, marcó un punto de inflexión en la historia del maíz en México. La apertura comercial facilitó la entrada de maíz de Estados Unidos y Canadá al mercado mexicano. A partir de ese momento, los campesinos mexicanos se vieron obligados a competir con el maíz subvencionado por los gobiernos estadounidense y canadiense, quienes estuvieron pujando por sus enormes empresas. La decisión de eliminar los subsidios al maíz en México, como parte de las negociaciones del TLCAN, también tuvo un impacto negativo en la producción de maíz nativo mexicano. La lógica del libre mercado no siempre es justa. Esta situación ha planteado dudas sobre la verdadera equidad del libre comercio y ha impulsado la búsqueda de alternativas para proteger la producción nacional. La introducción del maíz transgénico en México ha generado un debate acalorado. Los detractores argumentan que el maíz transgénico representa un riesgo para la biodiversidad, ya que puede cruzarse con el maíz nativo y contaminarlo genéticamente. Además, critican el uso de herbicidas como el glifosato en los cultivos transgénicos, argumentando que puede afectar la salud de los campesinos y contaminar el medio ambiente. La biotecnología no es una solución mágica. La agricultura industrializada, con su dependencia a los transgénicos y los agroquímicos, tiene un impacto ambiental y social cuestionable. La industria agroalimentaria transnacional ha impulsado el uso del maíz transgénico, permitiendo el control de la cadena productiva y generando grandes ganancias. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó medidas para proteger el maíz nativo y reducir la dependencia de las semillas transgénicas. En 2023, se implementó una prohibición al uso de maíz transgénico en la masa y la tortilla, con el objetivo de proteger la salud del pueblo mexicano y su patrimonio biocultural. Además, se prohibió el uso del glifosato, un herbicida que se considera potencialmente cancerígeno. Las medidas del gobierno del exmandatario se enfocaron en fortalecer la producción nacional y recuperar la cultura del maíz. La decisión del panel del TEMEC, que falló a favor de Estados Unidos en la disputa sobre el maíz transgénico, ha generado gran controversia. El panel determinó que las medidas de México para restringir el uso del maíz transgénico no estaban sustentadas en la ciencia y que menoscababan el acceso al mercado que México aceptó bajo el TMC. El fallo del panel del TMC representa un duro golpe para México. No solo pone en riesgo la soberanía alimentaria, sino que también pone en duda la capacidad de México para reglamentar su propio territorio. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido al fallo del panel con una nueva estrategia: legislar para prohibir el maíz transgénico en el país. El anuncio se hizo el 21 de diciembre de 2024, y se espera que el Congreso trabaje en la nueva ley durante febrero de 2025. La decisión de Sheinbaum representa un cambio radical en la estrategia del gobierno mexicano. Se trata de un desafío directo al TMC y a los intereses de las empresas transnacionales que controlan la producción de maíz transgénico. Es preciso decir sobre el panel que determinó a favor de Estados Unidos, considerando que las medidas de México no estaban sustentadas en la ciencia. Sin embargo, la investigadora Elena Álvarez Bulla, experta en el tema y quien trabajó en el gobierno de López Obrador, reitera que la evidencia científica respalda la postura de México y alerta sobre los riesgos de la contaminación de los acervos de semillas nativas. La decisión de Sheinbaum abre un nuevo capítulo en la batalla por el maíz. La prohibición del maíz transgénico, si se lleva a cabo, podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria de México. Un nuevo capítulo en la lucha por el maíz en México es un reflejo más amplio por la soberanía alimentaria a través de la agricultura mexicana y además por la protección de la biodiversidad. Aprovecho también, porque ayer salió una resolución, para mencionar la resolución del panel del maíz. Decirles que el maíz, esa maravillosa planta que es de Mesoamérica, surgió aquí en lo que hoy llamamos México. Surgió de la domesticación de los pueblos originarios de Mesoamérica con plantas nativas. El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto en febrero van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos, sin maíz no hay país.
Que se escuche lejos y que se escuche fuerte. México es un país grandioso, un país que se ha ganado el respeto del mundo entero. Somos un país libre, independiente, soberano. Somos una potencia cultural. Ayer lo decía en la Sierra Tarahumara con nuestros hermanos y hermanas rarámuris. Lo que nos da nuestra fortaleza es nuestra cultura, que proviene mucho de los pueblos originarios de México. Nos respalda nuestra historia y nuestra fortaleza en valores y en trabajo. En Ciudad Juárez, crisol de culturas, decimos al mundo entero, México es grande, sobre todo por su pueblo generoso, fraterno, resistente, participativo y orgullosos de ser mexicanos y mexicanas.